Mis invitados dicen que a la Iglesia le falta una pieza vital para el despertar de los últimos tiempos. Y hay un código divino que desbloquea este misterio. A continuación, he pensado por mí mismo en todas las áreas de la vida, excepto en una. No sabía nada hasta que descubrí un ámbito donde la verdad no es lo que parece. Un reino donde la verdad se convierte en realidad. He pasado más de 50 años investigando el mundo de lo sobrenatural. Cada momento ha conducido al evento principal. Millones de judíos serán salvados en todo el mundo. El deseo del corazón de Dios es que todos crean para que ninguno perezca. A eso se le llama la mayor gloria. ¿Tú lo crees? El Espíritu Santo es bienvenido aquí. Ven y fluye. Mis invitados Grant y Halle Berry son creyentes judíos mesiánicos. Su historia comienza con uno de ellos cuando era empresario en el mundo de la alta moda de los cosméticos, mientras que la historia del otro se remonta a una cultura de drogas y rock and roll. Juntos, sus caminos convergieron en un solo propósito. Ahora, Grant, por favor, cuéntanos cómo comenzó todo. Nací en Londres, Inglaterra, éramos judíos seculares y una familia próspera. Crecí, mis padres se divorciaron y busqué respuestas espirituales y empecé quise tener una relación con Dios. Tengo que decir que no lo encontré en la sinagoga, sí. Emigré a Estados Unidos en 1979. Mi madre había iniciado una compañía de cosméticos y trajo el brillo corporal de hecho al mundo, entre otros artículos cosméticos interesantes. Poco después empecé a aventurarme por mi cuenta. Inicié una compañía que llevaba colores de alta moda al mercado masivo llamada Pirate Cosmetics. Entonces comencé a tener una carrera muy exitosa. Empecé a probar el éxito y el dinero del mundo. Ahora dime, ¿qué tan exitoso fuiste en tu negocio? Para ese entonces estábamos ganando entre $1.5 a $2 millones al año en ventas. Pero algo en mí hacía falta. Y debo decir que era un poco como Jekyll and Hyde. Era joven, era un exitoso emprendedor en el día y en la noche un buscador algo deprimido. Empecé a experimentar con drogas y cosas así. Y el cristianismo no es una opción para los judíos. Nací en 1959, 15 años después del Holocausto, y por supuesto, las cosas que le hicieron a los judíos en nombre del cristianismo, para la mayoría de los judíos solo no podemos ir ahí. Hay una resistencia en nuestra sangre. De hecho, fui a EST, que era un programa de autoayuda. Fue la única vez en mi vida que negué la existencia de Dios y pasé por el peor periodo de mi vida. Ese programa es realmente parte de algo llamado Nueva Era u ocultismo. Continúa. Claro. Comencé a incursionar en la astrología, en la clarividencia e incluso en la brujería. Y empecé a hacer cosas espirituales, experimentar cosas espirituales en ese ámbito. Aún así, algo en mi corazón no estaba bien. Y de repente, esta mujer cristiana aparece en mi vida. Ella tenía una abuela rusa judía, amaba al pueblo judío. Y por supuesto estaba haciendo cosas espirituales que estaban en el campo incorrecto. Ella empezó a hablarme de la verdad y del Evangelio, pero nunca citó escrituras del Nuevo Testamento. Solo citaba escrituras hebreas y hablaba del Nuevo Testamento porque sabía que no podía recibir el Nuevo Testamento. Así que comenzó a construir un puente para mí, que el cristianismo
de hecho, era judío. Y algo significativo estaba pasando, Sid, porque ahí estaba yo, uno de, supuestamente, de los pueblos elegidos, sin tener una relación con Dios, buscando una relación con Dios. Y Dios hablaba con ella todo el tiempo. Y tenía diálogo. Y sabía qué pasaba, lo sabía. ¿A eso se le llama provocar celos a los judíos? Yo, sí, realmente fui llevado al Mesías por celos. Llegué al punto en el que dije, está bien, debo comenzar a buscar a Dios por mi cuenta de nuevo. Y tomé la decisión de subir a mi habitación cada noche por 3 semanas. Y orar al Dios de Abraham. Mis oraciones subían al techo y caían al suelo. Nada. No había comunicación. Estaba frustrado. Y de alguna manera me alejé de Mary. Pasaron un par de meses y un día le expresé mi frustración. Bueno, dijo, he intentado decírtelo por meses. No puedes tener al Padre sin el Hijo. El Así Hijo es el camino de salvación tanto para judíos como para gentiles. Es lo mismo. Y me reí como solía hacerlo. Y caminando a casa una noche, sentí ese vacío, Sid, dentro de mí. Siento que casi todos en el mundo pasamos por un periodo donde específicamente Dios toca a nuestra puerta y podemos sentir ese vacío en el corazón. Y Mary me dijo algo esa noche, y tampoco citó Apocalipsis 3:20. Dijo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Y en un instante, y sí, tú escribiste sobre esto, y es asombroso porque escribiste un libro que has enviado a muchas personas judías. Pensaron por sí mismos. Eso me pasó. En ese momento pensé por mí mismo. Y me di cuenta, ¿y si los líderes judíos se equivocaron? ¿Y si cometieron un error? ¿Si lo que dice Mary es correcto? No pude esperar para correr a mi habitación. Y extendí los brazos, cerré los ojos y dije, Dios de Abraham. Sí, Yeshua, sí, Jesús, es tu hijo. Quiero saberlo. Quiero saber la verdad. Y en ese momento, un viento real entró a mi interior. Miré hacia las ventanas y el suelo. Traté de racionalizar la experiencia, pero desde ese momento creí. Noviembre del 84. Avanzando rápido, le dije a Mary, dame una Biblia. La leeré. Abrí la Biblia el primer día, Sid, y no pude dejar de leerla. Era como un imán para mi corazón. Desayuno, almuerzo, cena. Mis socios de negocios pensaron que estaba loco. Llegué a casa y mi hermano me llamó y los problemas comenzaron. Nuestro contador interno malversó fondos, falsificó mi firma y robó más de $100,000 que teníamos. Habíamos comenzado otra compañía y las cosas estaban creciendo muy rápido. Y decidí comprarme un auto, un Maserati rojo. Así que lo conducía por la ciudad y los acreedores contrataron a un detective y reportaron que vivía la gran vida gastando todo el dinero. Y le dije a Mary, tengo que salir. Fuimos a las montañas. Algo en mí se rompió. Había tratado tanto de encontrar paz interior y felicidad en el dinero, pero esa noche, conduciendo a casa, toda la resistencia en mi corazón de repente desapareció. Fue como un velo. Ese fue mi día, Sid. Fue mi día en el que el Señor puso su mano sobre mí. Y de repente lo entendí. Me di cuenta de las cadenas emocionales que llegué a sentir tan dolorosamente mientras buscaba ser libre. ¡Es mi pecado! ¡Es mi pecado! ¡Es mi pecado! Pero en ese mismo momento, supe que Jesús había pagado el precio. Y regresé a mi habitación en mi apartamento y solo estuve clamando. Estuve clamando al Señor, confesando mis pecados. Y de repente, estas dos oscuridades
salieron de mi cuerpo y el Señor me estaba exorcizando en el suelo de mi habitación. Y de repente un río de paz entró en mi alma, lavándome. Era libre. Y lo sabía. Él pagó el precio cuando confesé mi pecado. Las cadenas se rompieron 4 días después en ese mismo suelo de mi habitación. Ni siquiera había estado en una iglesia. Comencé a orar en estas lenguas extrañas. Y miraba a mi reloj pensando, tengo orando como 10 o 15 minutos. Y había pasado 1 hora y media. Te digo, sí, desde ese momento nunca miré atrás. Soy humano, no soy perfecto, he cometido errores en mi vida, pero quiero pasar el resto de mi vida agradeciéndole por lo que ha hecho por mí. Hay personas viéndonos ahora mismo, en este momento, que dicen, ese hombre conoce a Dios. Yo también quiero conocer a Dios. Hay algo en mí que falta, como lo que Él tenía. Quiero que hagamos una oración en la que abrirás la puerta de tu corazón para conocerlo. Y te prometo que al abrir la puerta Él entrará. Repite esta oración en voz alta. Querido Dios, soy un pecador contra ti y solo contra ti he pecado. Y lo siento mucho. Creo que tu sangre limpia mis pecados. Y estoy limpio. Y ahora que estoy limpio, Jesús, ven y vive dentro de mí. Gracias por salvarme de mis pecados. Gracias por ser mi Señor. Amén. Ahora, sentada junto a Grant, está su esposa, Hallie. Hallie, viniendo de una familia judía ortodoxa, tú estabas en rock and roll y drogas. Eras una chica fiestera, por decirlo de otra manera. Y conociste al Mesías de Israel y a Grant Berry. ¿Cómo es que los dos pudieron llegar a estar juntos? Pero lo hicieron. Gracias, Señor. ¿Qué pasó? Bueno, crecí en un hogar judío ortodoxo. Iba a la sinagoga todos los fines de semana y éramos muy observantes de la Torá en la medida de lo posible. Y hablaba hebreo, fui a yeshiva y cuando era un adolescente nos volvimos más conservadores. Y cuando tenía 16 años mis padres se divorciaron. Crecer en un hogar ortodoxo lleno de tradición y religión, pero sin relación con Dios. ¿Qué tenía que hacer? Bueno, fue un momento traumático para mí a los 16. Y solo me rebelé, me introduje en las drogas y en el rock and roll. Y permanecí en ese estilo de vida por un tiempo. Trabajaba, tenía amigos, vivía una vida normal, pero me sentía miserable, completamente perdida. Y me mudé al sur de California. Y para entonces mis hábitos me llevaron a la adicción. Y eso me llevó a un grupo de 12 pasos, donde aprendí principios espirituales, pero no de una relación con Dios. Y yo no conocía a Dios. Y un día conocí a una mujer, y ella estaba radiante. Pude ver un resplandor en ella, y cuando me acerqué dije, ¿qué te hace tan diferente? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tienes? Y dijo, tengo a Yeshua HaMashiach. Jesús es mi Señor y Salvador. Y dije, eso está bien para ti, pero soy judía. Nos vemos. Yo no podía aceptarlo. Podía ser budista, podía seguir a un yogi, podía hacer otras cosas, pero no podía seguir a Jesús. Nunca hablamos de eso en mi familia y nunca aprendí sobre eso en yeshiva. ¿A ti te dijeron que no creyeras en Jesús? Nunca fue una conversación, solo sabía que debía alejarme. Y lo hice.
Y poco tiempo después estaba en casa de un amigo y tomé un libro. Empecé a leer el libro y leía Mateo 5, las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pacificadores. Fue como un momento en cámara lenta. Por primera vez en mi vida, algo tenía sentido. Como si supiera en mi espíritu que eso era verdad. Bueno, seguí leyendo y vi que estaba escrito por Jesús. Y pensé, ¡oh, no! Bueno, de hecho no fue lo que dije. Dije algo que no puedo repetir en este programa. Y cerré el libro y dije, ¡ay, Dios mío! Sabía que era verdad. Pero también sabía que como judía, esto estaba prohibido para mí. Me mudé de vuelta a Nueva Jersey y en una tienda vi esa luz de nuevo. Y le dije a esa mujer, solo lo sabía, su rostro era diferente, trabajaba en la caja registradora y aunque había muchas personas ahí, ella fluía, solo veía amor y paciencia y bondad, veía todo el fruto del Espíritu sobre ella sin saber qué era. Y dije, ¿qué es lo que te hace tan diferente? Dijo, tengo a Jesús. Y le dije, quiero a Jesús. Así de sencillo. Fue como si las barreras se fueran. Nada me bloqueaba y estaba lista. Bien, ahora, siendo creyente, ¿cómo decidieron estar juntos? Nos conocimos en una reunión de oración. Pero en ese momento estaba inmersa en la iglesia. Tengo que decir que aún había algo que no estaba completo en mí. Estaba desconectada de mis raíces judías. Y conocí a este hombre, Grant Berry, en una reunión de oración. Y comencé a leer uno de sus libros. Y en ese libro había una frase que cambió mi vida aún más. Decía, el cristianismo es la verdadera y adecuada extensión del judaísmo. Y en ese momento fue como si el velo se levantara de mí, pero sabía que era judía y creyente y necesitaba conectarme con mi herencia judía. Y poco después de eso nos casamos. Bien, ahora viene lo que todos quieren saber de manera clara y concisa. ¿La espada plástica de verdad te hizo libre? Quiero oír esta historia. Y lo que no compartí es que estuve tomando un medicamento por años. Como muchas personas. Yo, de hecho, lo tomaba como si fuera vitamina. Ni siquiera sentí que me hiciera algo. Pero, aunque Grant nunca me dijo que quería que lo dejara, sabía que estaba orando. Y yo fui convencida por el Espíritu Santo. Y comencé a dejarlo poco a poco. Y con el tiempo, entonces, bueno, me tomó un par de meses, pero lo dejé por completo. Y de repente, comencé a enfrentarme a la depresión, ansiedad, miedo, tormento, día tras día, día tras día. Y como había estado medicada por mucho tiempo, no entendía lo que era una batalla. Grant sabía que estaba luchando, así que un día subió a nuestra habitación. Él había predicado con una espada como esta y Desfúndala. la desenfundó y tomó la espada, la puso en mi mano y dijo, es de plástico, lo Espero prometo. que así sea. La puso en mi mano y dijo, necesitas aprender a luchar. Y en voz baja, le dije, necesitas alejarte de mí. ¿Por qué? Porque me daba vergüenza, porque no entendía lo que significaba realmente luchar. Y entonces empecé... Sabía las escrituras, ¿sí? Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Soy una hija de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego comencé a declararlo, ¿de acuerdo? Y de verdad a declarar la palabra de Dios. Y te diré que ese día, en lo natural, nada cambió. Pero, en el reino espiritual, ese fue el comienzo de mi liberación. Así que llamé a la depresión, miedo, ansiedad y el tormento, los llamé los itas.
Los hititas, hivitas, edomitas, pericitas, todos ellos. Entonces, y también me había dado una escritura, Salmo 40. Yo puse mi esperanza en el Señor y escuchó mi clamor. Me sacó del hoyo de la desesperación. No estaba esperando pacientemente al Señor, para ser honesta contigo. Pero sí tomó tiempo, pero poco a poco. Todos los días en la lucha, citando las Escrituras y proclamando y declarando la palabra de Dios, los hitas se fueron. Ahora, Grant, por favor, necesito que describas de manera concisa y brevemente el plano del código divino de Romanos 9 al 11. Es como una espada de doble filo. Suena la alarma, un 911, pero nos está enfocando en los capítulos del 9 al 11 que hablan sobre Israel y la iglesia. Hay una parte significativa que la iglesia actual está perdiendo, que tiene todo que ver con el Padre restaurando a su familia hacia Él. Escucha, restaurando el amor y la unidad. De hecho, respondiendo la oración de Yeshua, trayéndonos a una unidad completa. Y sí, debemos mirar a los dones y el poder del Espíritu Santo y todo lo que se promueve aquí en lo sobrenatural. Y sí, debemos ver el gobierno y la autoridad que el Señor quiere liberar en nosotros. Pero el corazón de este último gran avivamiento no será recordado por el poder, será recordado por el amor que se restaura en la familia de Dios para derribar la división que el enemigo ha traído y que nos despoja de una gran parte de nuestro poder. Y ahora el Señor necesita reconstruir este amor y unidad, y la base para la restauración de Israel es la unidad entre creyentes judíos y creyentes gentiles. Si podemos sanar la brecha y trabajar con el Padre, recuperamos la división que trajo el enemigo y nos dará poder para enfrentar las divisiones raciales, divisiones teológicas y la confusión escatológica. El Señor está buscando llevar su cuerpo a un enfoque renovado en la oración y el amor y la unidad en su familia. Y lo que hacemos al enseñar, Sid, es explicar todo esto y exponemos los obstáculos que el enemigo ha levantado. Y llevamos sanidad al cuerpo para liberar misericordia, eliminar las maldiciones y dar visión del plan de Dios para preparar a la novia para que se vista de lino fino y esté lista para recibir al novio. Muy bien. Ambos fueron recientemente a donde está mi herencia. Mi padre nació en Polonia. ¿Y qué pasó? ¿Qué efecto es el que tuvo en ti? La nación de Israel renació del Holocausto y volvimos con una comprensión real y más profunda, ya que Israel no habría podido tomar vida si no hubiera sido por la muerte del Holocausto. Y si hay algo tan desafiante, incluso de poner en palabras, del sufrimiento de Cristo y el sufrimiento del primogénito, que necesitamos comenzar a descubrir ahora, porque creo que vamos a necesitar poder ayudar al pueblo judío a llegar a una comprensión más profunda de la palabra de Dios que realmente explique estas cosas. Hay un tiempo de quebrantamiento que debe venir a Israel. La angustia de Jacob, dice la Escritura, pero de Jacob... ¿Qué es la angustia de Jacob? Es un tiempo de sufrimiento, del cual el profeta Jeremías dice que Israel va a ser un pueblo salvado. Y creo que debe haber un lugar de confesión y arrepentimiento de nuestra parte como pueblo. Bueno, necesitamos reconocer a Yeshua como nuestro Salvador. Entonces hay un proceso aquí en el que el Señor nos está conduciendo. Incluso el aumento del
antisemitismo, el ascenso del antisemitismo, incluso con las guerras que pasan ahora y las victorias sobrenaturales que Israel está teniendo para asegurar esta tierra, porque más y más personas judías necesitan regresar. Y estamos en un proceso, estamos en un tiempo y en un plan de Dios, donde Dios se mostrará Él mismo al pueblo judío y los llevará a un lugar de salvación. Pero nosotros en la iglesia, amados, nosotros en la iglesia tenemos todo que ver con eso. ¿Quién va a llevar las buenas nuevas a ellos? Si no somos nosotros los que recibimos la misericordia que debemos liberar ahora con ellos, ¿quién va a llamar a los vientos para que el aliento entre en ellos? Y como todos sabemos, nada sucede sin oración. Hay un propósito y una asociación, Sid, a los que el Señor está llamando a la iglesia del fin de los tiempos, que va a llevar la salvación de Israel. Y es un círculo de amor, y esta asociación y propósito han estado ocultos durante la era de la iglesia. Juan 17 contiene una oración de Jesús que dice: yo ruego por ellos. ¿A quién se refiere? A los judíos y gentiles. Él dice: sean uno. ¿Qué sucederá? Jesús nos dice: oro fervientemente para que ellos sean verdaderamente uno, para que el mundo realmente crea. Eso lo dejo claro. La mayoría de las personas conocen la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, pero realmente la mayoría no comprende que es aquello que activa el poder de las buenas nuevas. Mi invitado, Isaac Pitre, quiere enseñarnos sobre este activador. No te lo pierdas a continuación. He pensado por mí mismo en todas las áreas de la vida, excepto en una. No sabía nada, hasta que descubrí un ámbito donde la verdad no es lo que parece. Un reino donde la verdad se convierte en realidad. He pasado más de 50 años investigando el mundo de lo sobrenatural. Cada momento ha conducido al evento principal. Millones de judíos serán salvados en todo el mundo. El deseo del corazón de Dios es que todos crean para que ninguno perezca. A eso se le llama la mayor gloria. ¿Tú lo crees? Bienvenido, Espíritu Santo. Ven y fluye. Escucha. Mi invitado, Isaac Pitre, era un creyente en el Mesías Jesús. Estaba lleno del Espíritu Santo a los 21 años y tuvo una visión que le cambió la vida. Por favor, cuéntame sobre eso. Fue lo que me llamó al ministerio. ¿Recuerdas esas grandes Biblias familiares? La habíamos tenido muchos años y con el paso del tiempo comenzó a deteriorarse. Pero una noche, mientras oraba, preparándome, sintiendo mi llamado al ministerio, estaba en oración y decidí que oraría toda la noche porque buscaba al Señor, buscando una dimensión en el Espíritu. Fue cuando esa Biblia se iluminó ante mí en oración, como si el Señor la tomara del estante, la pusiera frente a mi rostro y dijera: ¿ves esta Biblia? Y dije: sí. Dijo: ¿ves que le falta la portada? ¿Ves las páginas que faltan? ¿Ves los capítulos que no están? ¿Ves las partes rotas? Y dije: sí, Señor. Y dijo: estoy llamándote para que hagas esto el resto de tu vida. Tú vas a ser usado para restaurar verdades que han desaparecido de mi iglesia. Y te voy a usar para traer revelaciones que parece que mi pueblo aún no ha alcanzado, cosas que el enemigo ha tratado de reprimir.
y voy a usarte para ciertas verdades, revelaciones y páginas de mi libro para reunirlas y ministrarlas a una nueva generación. Y esa noche recibí mi llamado al ministerio. Y parte de mi asignación es asegurarme de que todo lo que está en el libro esté en el libro y sea predicado al pueblo de Dios. Como joven que realmente tuvo una visión de esa magnitud, ¿qué efecto tuvo en ti en ese momento? Cambió mi vida para siempre porque yo venía de una denominación y un trasfondo que no me enseñaron del Espíritu Santo ni los dones del Espíritu. Entonces no sabía lo que era un sueño o una visión. Y cuando tuve mi primera visión, como mi llamado al ministerio me marcó para toda la vida, y nadie podía decirme que el Espíritu de Dios no era real. ¿Sabes? Muchos suelen enseñar sobre la muerte, sepultura y resurrección del Mesías Jesús. Pero tú dices, y Dios te dijo, que tu misión es poder revelar algo Sí. que falta de manera significativa. Sí. Ahora, no es que Sí. eso no sea cierto e importante, pero hay algo más que falta. Por supuesto. Me enseñaron que la muerte, sepultura y resurrección de Jesús era el evangelio completo. Cantábamos canciones sobre eso. Viviendo me amó, muriendo me salvó. Sepultado llevó mis pecados, resucitando me justificó. Me enseñaron que al predicar, tenía que predicar la muerte, sepultura y resurrección, al punto de que me decían que no podía terminar un sermón sin hablar sobre la resurrección. Y aunque decían estas cosas, no era incorrecto. La muerte, sepultura y resurrección son en su totalidad esenciales. No estaban equivocados, pero sí estaban incompletos. Existía una dimensión que habían omitido y que es la consumación de nuestra salvación. Y esa es la ascensión y glorificación de Jesús, que está a la diestra del Padre. Cuando Jesucristo salió del sepulcro, su último acto de cumplimiento en la obra redentora fue que el libro de los Hechos dice que ascendió al cielo y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y la razón por la que sabemos que es la consumación de nuestra salvación es porque Efesios 2:6 dice: nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Significa que mi salvación no está completa solo con la resurrección. Mi salvación está completa con la ascensión y exaltación. Y lo digo de esta forma: la resurrección cambió mi condición espiritual, pero la ascensión ahora cambió mi posición espiritual. Y hasta que mi condición y mi posición sean restauradas, no caminaré en plenitud en aquello por lo que Jesús murió para que yo tenga. Así que la obra terminada es que estemos sentados, no solo ser salvos, sino sentarnos a la diestra del Padre, en los lugares celestiales. La ascensión es la pieza que falta. Usas el término lugares celestiales. ¿Puedes explicarnos qué Para son? ser muy claro, esto solo es del reino de la actividad espiritual. Es el ámbito de la existencia espiritual. Es el reino de la actividad angelical. Es el reino de la actividad demoníaca. Es el mundo espiritual. Jesús, cuando salió del sepulcro, dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Significa que Él es el dueño de cada reino, y aún hasta el punto en que el apóstol Pablo dijo: se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Significa que Él gobierna en todos los reinos, sobre toda actividad espiritual, están bajo su autoridad, y aquí es donde nos sentó con Él. Así que en los lugares celestiales significa que el verdadero papel del creyente no es solo generar cambios en la tierra, sino también en el reino del Espíritu. Ahora estamos sentados en estas sillas físicamente, pero Sí. eso significa que nuestros espíritus han sido dotados de autoridad en el mundo espiritual. Significa que llevamos el rango
el gobierno, llevamos la autoridad de Jesús en el mundo espiritual, donde su autoridad reina y gobierna. Cuando resucitó de entre los muertos, fue hecho el capitán de nuestra salvación. Él gobierna todo, pero aunque Él tiene autoridad en ese reino, escogió a la iglesia para que fuera quien ejerciera esa autoridad en ese reino. Y mientras estamos sentados aquí físicamente, movemos cosas espiritualmente en otro nivel, y es para lo que hemos sido llamados a hacer. Oh, Dios. Usas una frase que es muy simple, pero a la vez tan profunda y poderosa. Ahora, tú realmente dices que tenemos la autoridad para desplazar. Esa es una palabra fuerte. Desplazar al diablo. Por supuesto, le pregunté al Señor, dije, está bien, si vas a despojar a los principados y potestades y si resucitaste y tienes todo este poder, entonces, ¿por qué no solo te encargaste del diablo? ¿Por qué no solo acabaste con todo? Y su respuesta dijo, porque mi asignación era derrotarlo, pero tu asignación es desplazarlo. Y significa que fuimos creados para gobernar. Así que Jesús obtuvo toda esta autoridad, se la devolvió a la iglesia y dijo, ya que tú eres quien se supone que debe gobernar desde el inicio, te lo devuelvo para que lo uses ahora y desplaces al enemigo. Significa, en esencia, que fuimos sentados en lugares celestiales con el propósito de destronar a los principados y potestades. Es nuestro privilegio gobernar. Es nuestro honor gobernar y es nuestra asignación gobernar. Entonces, cuando entendemos esto en los lugares celestiales, significa que los creyentes somos los seres espirituales de mayor rango en ese reino. Nosotros tenemos la autoridad más alta que los principados y potestades, y es por eso que nosotros no debemos estar orando sobre el enemigo. Se supone que debemos expulsarlo. Así que al enemigo no se le debe orar, al enemigo se le debe expulsar. Entonces debemos usar nuestra autoridad para desplazarlo, ya sea en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra ciudad, estado y nación. Y es tiempo de que pase el gran proyecto de remoción en el cuerpo de Cristo. Es el momento. Es tiempo. Bien. ¿Y qué sucederá cuando ocurra este gran proyecto de remoción? Lo que sucederá es que veremos cambios en la tierra como resultado de lo que pase en los cielos. Cuando Jesús fundó la iglesia, Pablo dijo algo asombroso. Dijo que la iglesia sería la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando dijo eso, hablaba de los lugares celestiales. El creyente en los lugares celestiales se supone que debe mantener la actividad espiritual que Dios no ha autorizado. Se supone que debemos evitar que esa actividad espiritual pase. Al volver, Isaac orará para que la pieza faltante, la ascensión, sea activada en tu vida. No te vayas, vuelvo enseguida. Experimenta liberación permanente de ataduras mentales, emocionales y demoníacas con el libro de David Diga Hernández, Espíritu Santo, el que rompe las ataduras. El evangelista y autor de bestsellers, David Hernández, comparte más de 20 años de experiencia ministerial dedicados al Espíritu Santo, la oración y la guerra espiritual. En este libro, revela cómo miles han sido liberados de ataduras demoníacas al comprender el poder del Espíritu Santo y las verdades bíblicas. No importa cuán intensa sea tu lucha o cuánto tiempo lleves enfrentándola, puedes ser libre. Este libro te enseñará a identificar la raíz espiritual de la esclavitud, colaborar con el Espíritu Santo y vencer cualquier ataque del enemigo. Visita sobrenatural.com/store
y ordena tu copia hoy mismo. Hola, Sid Roth aquí, con Isaac Petrie. Tengo que decirte que su llamado desde muy joven fue restaurar aquellas cosas que faltan en los creyentes del planeta Tierra. Y ha estado hablando de algo en lo que la mayoría de los creyentes ni siquiera están pensando, pero que está en la Biblia: estar sentados en los lugares celestiales. Bien, quisiera que continuemos y profundicemos un poco más. Hay algo llamado pago inicial versus pago completo. Por favor, explica la diferencia. En Efesios 1, el apóstol Pablo dijo, tenemos una herencia. Y luego Pedro dijo, tenemos una herencia reservada para nosotros en el cielo. Así que toda mi vida, desde que fui salvo cuando era joven, fui salvo y luego me dijeron que estaba en camino al cielo. Y gracias a Dios eso fue cierto. Sin embargo, omitieron la parte en la que no solo estamos camino al cielo, sino que Dios quiere manifestaciones del cielo caminando en la tierra. Así que Dios comenzó a tratar conmigo a través de la revelación en Efesios capítulo número 1 sobre por qué envió al Espíritu Santo. Y la razón por la que Pablo dijo que Dios envió al Espíritu es porque en el cielo tenemos una herencia. Pero hasta que lleguemos al cielo, lo que Dios quiso hacer por nosotros, que somos santos en la tierra, fue enviarnos solo un adelanto del cielo. Y en griego, cuando dice el Espíritu es la garantía de nuestra herencia, Es un pago. sí, significa un adelanto, significa que el Señor no nos envió al Espíritu solo para dar escalofríos y emociones, y gracias a Dios por todo eso, sino que envió al Espíritu como un adelanto del cielo. Significa que cuando el Espíritu Santo vino a la tierra, su asignación fue traer la herencia que tenemos a la tierra para darnos un adelanto de lo que vamos a recibir cuando lleguemos al cielo. Y me encanta decirlo de esta forma: el cielo es el pago completo. Hay ciertas cosas que no podemos recibir hasta que lleguemos al cielo. Pero cuando Él envió al Espíritu, el Espíritu vino con el adelanto. Significa que hay cosas que puedes recibir aquí y ahora. Y el Señor dijo, dile a mi iglesia que deje de desperdiciar el adelanto. Y si ellos creen que recibirán el pago completo en el cielo, entonces caminen en ese adelanto en la tierra. Y el Espíritu está aquí diciendo, vine a traerte un anticipo del cielo. Es lo que hace cuando nos da dones sobrenaturales del Espíritu. Es un anticipo del cielo. Vino a darnos sanidad. Significa que en el cielo no habrá enfermedad. Es el pago completo. Pero en la tierra... Y entonces todos dicen, pero dijo, en el momento en que no llegue habrá al enfermedad cielo, en el seré cielo. salvo. No habrá razón para ser sanado en el cielo. Pero el adelanto es donde pasa la sanidad en la tierra. Así que debemos estar recibiendo en parte aquello que recibiremos en plenitud. Y les digo ahora, hay una generación que está a punto de caminar en la plenitud de este adelanto. Necesitan decir, quiero mi dinero por adelantado. Quiero mi adelanto ahora, gracias a Dios por el cielo. Y estoy en camino, pero hasta que llegue allá. Podríamos hablar de ese tema por siempre, sí, para y siempre. siempre ver cosas buenas. Pero hay una revelación que tienes de lo que está por venir. Ese es uno de mis temas favoritos sobre Sí. lo que he leído que enseñas. Y eso es el momento en que una persona cree en el Mesías. Es lo que el mundo llama ser salvado. El momento en el que fueron sellados con el Espíritu Santo. Esto es lo que me es intrigó verdad. enormemente. Sí, la Biblia dice que una de las cosas que el Espíritu Santo hizo en Efesios capítulo 1 es que cuando lo recibimos somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La palabra sellado en griego significa marcado, lo que significa que cada creyente
ahora lleva un sello dentro de su espíritu. Esto es la marca del mismo sello del cielo. Es la marca que ha sido grabada en tu espíritu. Y los demonios lo ven. Los ángeles lo ven. Y es una señal de que ahora eres propiedad de Dios. La Biblia amplificada lo dice así. Ese sello que ocurre en tu espíritu en el momento en que eres salvo, esa impresión, esa marca, significa que ahora soy propiedad de Dios y estoy protegido por Dios. Y cuando comenzamos a entender este sello, tenemos autoridad con Él. El sello es lo que nos autoriza. Esto es lo que nos da el poder para movernos en la dimensión espiritual como herederos y coherederos con Cristo. Y cualquier cosa que tenga ese sello, Satanás tiene que someterse, porque reconoce que no le pertenecemos, que hemos sido comprados por un precio y que somos propiedad del Dios Altísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando Satanás puede ver el sello dentro de ti y no conoces tus derechos? ¿Ese sello te ayuda en algo? No, tienes que conocerlos. Escucha, por eso cuando el apóstol Pablo hacía señales y prodigios en Hechos capítulo 19 con pañuelos y delantales, los hijos de Esceva veían esto y decían, está echando fuera demonios y parece que usa una fórmula. Dice, en el nombre de Jesús, haz esto o haz aquello. Entonces ellos intentaron echar fuera a los demonios, igual que Pablo. Se acercaron a un hombre endemoniado y dijeron, te ordenamos en el nombre de Jesús que salgas. Y el demonio que dijo, a Jesús lo conozco, a Pablo lo conozco, pero ustedes no tienen sello. Significa que nos reconocen, nos conocen, pero tienes que saber que lo tienes. Porque Satanás es un forajido y tratará de usurpar nuestra autoridad. Pero cuando eres firme y resistes, la Biblia dice que él huirá de ustedes. Tienes que llevarlo de la misma forma que el Hijo del Dios viviente. El diablo debió haber enloquecido. Todos los días. Todos los días. Hay muchos testimonios de personas por las que oraste y recibieron milagros asombrosos. Sí. Se acaba el tiempo. Sí. Elige uno y cuéntame sobre Yo él. escogeré el más reciente. Un joven estaba muriendo. Recibí una llamada, falla hepática, falla renal, falla pulmonar, y solo iba a dar consuelo, porque a veces es parte del proceso, solo consolarlos. Pero mientras trataba de consolarlos, el Espíritu de Dios vino sobre mí y dijo, dile que esta enfermedad no es para muerte. Estaba en el teléfono y dije, esta enfermedad no es para muerte. Así que voy a orar y si puedes creer, porque hizo cosas que destruyeron su cuerpo, pero le dije, si crees en la misericordia de Dios, que Dios te perdonará incluso en medio de las cosas que has hecho. El poder de Dios está a punto de levantarte. Eso pasó hace un año y ahora es un milagro viviente de Dios. Ha salido a pescar. Ha hecho cosas porque si podemos creer que la asignación del Espíritu Santo es ministrarnos ese adelanto del cielo en nuestra vida, y si lo recibimos, los milagros pasarán en nuestra vida porque es la asignación del Espíritu en esta era ministrárnoslos. Muy bien. Creo que puede ser sanado, liberado y conocer al Mesías. No solo saber sobre él, sino tener una relación experimental con él. Todo puede comenzar con una oración. Así que di, Hineni. Es una palabra hebrea que significa escucha, mi Dios, ahora. Di esta oración conmigo. Créelo en tu corazón y dila en voz alta. Repite después de mí. Querido Dios, he cometido muchos errores en mi vida. Y lo siento mucho. Creo que tu sangre lavó mis errores. Y ahora que estoy limpio, Jesús, ven y vive dentro de mí.
Gracias por salvarme de mis pecados. Gracias por salvarme de mis pecados. Ahora te hago mi Señor. Ahora te hago mi Señor. Amén. Amén. Ahora, Isaac, quiero que mires a la cámara y ores para que el activador Sí. sea activado en la Sí. vida de los espectadores. Sí, El ahora. activador es el Espíritu Sí, Santo. ahora que eres salvo, ahora que estás sentado en lugares celestiales, has entrado en la dimensión de la ascensión y el Espíritu de Dios quiere usarte ahora para administrar la herencia de Jesús en la tierra, para ti y a través de ti. Y si solo se lo pides ahora, Espíritu Santo, sé que has sido enviado a mí como el adelanto del cielo, y me rindo a ti para que me des poder, para que me des revelación, para que me des dones del Espíritu, y yo no entristeceré tu presencia en mi vida, porque el Espíritu Santo es lo que el Padre nos ha enviado para mantenernos hasta que entremos en la herencia completa, y quiero animar a cada creyente: bajo ninguna circunstancia vamos a entristecernos o negaremos la obra del Espíritu Santo. Tenemos que tenerlo si vamos a caminar en aquello por lo que Jesús murió. Así que sé activado ahora por el Espíritu de Dios y deja que Él tenga su camino y te transporte a la dimensión de la ascensión. Amén.